Pues primero se trabajó mucho más la independencia. Creo que hay jueces, fiscales que se han sentido empoderados y lo suficientemente independientes como para procesar a personas que antes se pensaba que podían ser intocables, digamos, o que tenían puestos o investiduras que de alguna otra manera les habían protegido, pero que durante estas investigaciones se logró procesar a casos enigmáticos, expresidentes, vicepresidentes, personas, funcionarios de alto perfil, empresarios también de alto perfil económico. O sea, son al final esos casos los que han logrado generar una independencia dentro del Ministerio Público y dentro del organismo judicial. Miren, la Dirección de Análisis Criminal se fundó en el año 2013 con el apoyo directo de la CICIG. Fue un programa, un proyecto en el cual estuvimos trabajando directamente con el que era jefe de análisis criminal de la CICIG y mi persona en generar esta dirección, porque desde ese entonces se visualizaba y la CICIG tenía la experiencia de otros países en los cuales el análisis criminal había aportado de manera decisiva a poder desarticular estructuras de crimen organizado, de corrupción, lo que conocemos como SIACs, digamos. Entonces, el Ministerio Público en ese tiempo apenas contaba con 15 analistas para todo el Ministerio Público. Hoy por hoy son más de 200 analistas que están en todo el Ministerio Público y que se ha reforzado la importancia del análisis criminal para la resolución de los casos y también para entender la forma en la que funcionan las estructuras de crimen organizado, presentarlo ante los jueces en los distintos tribunales de justicia y que los jueces entiendan de una manera sencilla algo que es muy complejo, que es cómo funciona la criminalidad. Entonces, esto ha permitido también, además, poder enlazar información de distintos casos. Antes se trabajaban los casos por separados, aisladamente en cada fiscalía. Sin embargo, al juntar toda esta información en una sola dependencia, esto ha permitido y permitió que se pudieran también conexar casos, que se pudieran de alguna forma detectar la incidencia de ciertas estructuras a nivel nacional, a nivel territorial específico en un departamento o en algún municipio, pero que sabemos que el crimen organizado inclusive llega a ser transnacional. Entonces era muy importante tener un área de inteligencia en el Ministerio Público y ha sido un aporte fundamental en todos los casos de alto impacto que han salido. No ha habido un solo caso de alto impacto que haya salido donde la Dirección de Análisis Criminal no haya aportado por lo menos un dictamen de análisis criminal, análisis financiero, análisis de vínculos y relaciones entre las personas, análisis de las llamadas e interceptaciones telefónicas. Todos esos tipos de análisis están presentes en los casos más importantes. Pues afortunadamente yo creo que es uno de los casos en los cuales se puede decir que hubo un traslado de capacidad 100% efectivo desde una entidad que anteriormente era la unidad de análisis en el Ministerio Público, que insisto tenía apenas, no llegaba ni a 15 personas en total, ya no eran ni 15 analistas, eran 15 trabajadores en esa unidad, a una dirección que actualmente aglutina más de 200 analistas y trabajadores. Este proceso que se vio desde el año aproximadamente 2012 comenzó con el fortalecimiento de la que era la unidad de análisis, se llevó a la conclusión de que era necesario crear la Dirección de Análisis Criminal y ahí de hecho los primeros protocolos que se trabajaron fueron los que aportó la CICIG para empezar a trabajar en estos casos. Se hicieron programas de pasantías donde analistas nuevos que llegaban por primera vez a la Dirección de Análisis Criminal primero pasaron a formarse trabajando en conjunto con analistas de la CICIG para posterior ser miembros de la Dirección de Análisis Criminal y trabajar casos. Esto se vio reflejado en el buen análisis que se hizo, por ejemplo, en el caso La Línea, donde se trabajó con analistas 100% nacionales, analistas que eran de la Dirección de Análisis Criminal, pero que algunos de ellos habían sido formados previamente por la CICIG. Entonces hemos visto cómo se trasladó una capacidad que tenía la CICIG hacia una institución que ha quedado ya
de alguna forma, digamos, incrustada en la estructura organizacional del Ministerio Público y a la que hoy por hoy todos los fiscales acuden para pedir información, para pedir análisis, para solicitar que se les haga un estudio criminológico, estadístico y en las otras áreas que trabaja de buena manera la Dirección de Análisis Criminal. Casos de alto impacto, la Dirección de Análisis Criminal ha trabajado muchos, algunos con CICIG, otros no. De los que no ha trabajado con CICIG, por ejemplo, recuerdo el caso de Guayocán, la matanza de 9 policías en Salcajá, fue un tema crítico, fue un tema además que causó mucho impacto en la sociedad, la forma en la que le dieron muertes a esos agentes y que debió y se dio una respuesta contundente por parte de la autoridad hacia un grupo criminal que se dedicaba al narcotráfico y a otro tipo de actos delincuenciales que operaba en Huehuetenango. Ese es un caso que se trabajó muy bien con los fiscales y con las fuerzas policiales y de inteligencia del Estado. También podría mencionar, por ejemplo, el caso Chico Dólar, que salió del análisis que realizó la Dirección de Análisis Criminal. Era un caso que en principio estaba vinculado al narcotráfico, pero en narcotráfico no se encontró mayor situación y la Dirección de Análisis Criminal pudo establecer que si bien no había narcotráfico, sí podían haber otros ilícitos penales que después fueron trabajados en conjunto entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG para que saliera el caso Chico Dólar adelante, y que fue un caso también paradigmático porque había una cooptación ahí de personas vinculadas al lavado de dinero y personas, autoridades altas del Banco de Guatemala, como lo fue el caso del presidente del Banco de Guatemala, que ya fue condenado por su participación dentro de ese caso. Bueno, por ejemplo, de los casos que se ha derivado del mismo caso de la línea, de algunos otros, tenemos cooptación del Estado. El caso Aceros de Guatemala fue un caso que se trabajó también en la Dirección de Análisis Criminal con análisis financiero. El caso de la defraudación del Hotel Camino Real conllevó también un análisis financiero, las entidades multiperfiles. Fueron varios casos que desde el punto de vista financiero y desde ese tipo de análisis se pudieron trabajar y también fueron paradigmáticos porque por primera vez se pudo demostrar que habían algunas estructuras de crimen organizado dedicadas a hacer defraudaciones tributarias en cantidades millonarias al Estado. Mire, tenemos un gran reto que es como guatemaltecos asumir nuestra responsabilidad. También es utilizar las capacidades que la CICIG ha dejado en beneficio de nuestro país. Creo que hay gente que sí está preparada dentro de esas instituciones. Ahora la pregunta será si esa gente puede llegar a contribuir a que las instituciones se sigan fortaleciendo y a que ya no dependamos necesariamente de alguien que nos venga a ayudar desde afuera y asumamos un reto como definitivamente debe ser, como una necesidad que tiene la población y la sociedad guatemalteca de que sus instituciones de justicia funcionen, de que exista gente independiente, proba, comprometida con la justicia, que sus resoluciones o sus acusaciones no se basen en intereses de un grupo o un sector, sino que se basen en la evidencia y en los medios de investigación, que una investigación profesional realizada por personas profesionales imparciales y objetivas puedan sustentar en un juicio y al final lleven a una condena de aquellas personas que le han hecho un gran daño al país y que quieren seguir teniendo el mismo estatus que han tenido siempre y que quieren seguir gozando de los mismos beneficios que la impunidad les ha brindado. Es nuestra labor. No puedo decir ahorita si estamos 100% preparados o no, pero creo que sí hay gente que está preparada y el gran reto es que esa gente asuma el rol que le corresponde dentro de la sociedad y seamos nosotros los guatemaltecos los que de forma proactiva mejoremos y fortalezcamos nuestras instituciones.